capítulo 16, y vamos a leer de manera alternada del versículo 19 al 24. Lucas capítulo 16, del verso 19 al verso 24. Cuando lo tengamos decimos amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía, capítulo 16, verso 19 al 24, de manera alternada, por favor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Todos? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En muchas ocasiones hemos leído esta parte de la escritura. Y hermanos, en esta parte de la escritura encontramos a dos hombres, un rico, pero también encontramos a un mendigo. Dice la escritura que estos dos hombres murieron. La Biblia nos dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el padre de la fe. Ahora, ¿por qué fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? Porque fue salvo. Amén. Fue salvo, fue a la gloria del Señor. Era un creyente, él creía en la venida del Mesías. Es por eso que él fue salvo, pero nos encontramos ahí otro hombre que no fue salvo. Y dice la Biblia que cuando abrió sus ojos se dio cuenta que estaba en ese lugar de tormento llamado el infierno. Dice la escritura: en el Hades alzó sus ojos, verso 23, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El único lugar donde ya no hay gracia y ya no hay misericordia de Dios es el infierno. En ese lugar ya no hay gracia, en ese lugar ya no hay misericordia, y vemos aquí a este hombre clamando, vemos aquí a este hombre pidiendo misericordia. Pero ese lugar llamado el Hades, que es el infierno, en ese lugar ya no hay misericordia. En ese lugar ya no hay gracia. La gracia y la misericordia de Dios se manifiesta en el pecador aquí en la tierra. Es aquí donde la gracia del Señor salva al pecador. Es aquí donde la misericordia de Dios obra a favor de los hombres, dándoles el regalo de la vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos, y le voy a pedir, por favor, que pídale a Dios que le hable. A este tema yo le he titulado: la necesidad de obreros con el corazón de Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos gracias, tú eres bueno. Gracias te doy por esta bella iglesia, Señor. Te ruego, por favor, por el pastor, su familia y esta bella congregación, que des gracias, Señor, a tus siervos, Señor, y suplas toda necesidad de él y de sus miembros. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, y que, Padre, nuestros oídos, Señor, sean abiertos y nuestro corazón esté dispuesto, no solamente para ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, por favor. Se me regala un poquito más de volumen en este micrófono, hermano. Quiero que guarde su lugar ahí, hermano, y si me puede usted acompañar ahí al Evangelio de Mateo, hermanos. Ahí en el Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 9. La necesidad de obreros con el corazón de Jesús. Allí en Mateo capítulo 9, ya lo tenemos, hermanos. Amén. Versos 35 al 38, lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Dice la escritura: ¿recorría quién? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El ejemplo más grande de servicio en la obra de Dios nos lo dio el Señor Jesucristo. Él es el siervo fiel. Siervo es aquel que oye órdenes de aquel que lo manda y está dispuesto y presto a obedecer las órdenes que se le asignen. Ese es un siervo. Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo a sus discípulos: yo no he venido para ser servido, yo he venido a servir. Jesús es nuestro mayor ejemplo de servicio, iglesia. Verso 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Jesús estaba mostrando a sus discípulos la gran necesidad de obreros, porque la mies es mucha, e iglesia, la mies hasta hoy en día sigue siendo mucha, hermanos. Hasta hoy en día la mies sigue siendo mucha. Las calles están llenas de gente sin Cristo, hundidos en el alcohol, en la droga, en la pornografía, matrimonios destruidos por el adulterio. La fornicación está destruyendo la pureza de los jóvenes, el narcotráfico, la corrupción, la inseguridad, el COVID-19. Alguien tiene que alcanzarlos con el evangelio de Jesucristo, hermanos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Quiero compartirle en esta tarde, tres puntos rápidamente, 4 puntos rápidamente, acerca del tipo de obreros que Dios necesita para su mies. Pero quiero que usted tenga en la mente en todo momento que la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Número 1, la obra de Dios requiere obreros dispuestos a caminar. La obra de Dios requiere de obreros con disposición para caminar. Nos dice el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas caminando. No había una ven. Jesús, hermanos, los pies del Señor Jesucristo se cansaron. Escuchaba ahorita el testimonio de una hermana que estaba diciendo: mis pies se cansan, pero tengo ese deseo de ir a compartir el mensaje de salvación, de ir a visitar a los hermanos. Déjeme decirle, dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los pies de Jesús se polvearon, los pies del Señor Jesucristo se cansaron, las sandalias del Señor Jesucristo se desgastaron, quizás se rompieron, pero dice la Biblia que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, recorría. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para no recorrer las calles predicando cuando Jesús, nuestro Salvador, Él lo hacía? Amén, hermanos. Amén. La obra de Dios requiere de obreros dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo. Gracias a Dios le damos que en las iglesias hay familias que invierten en escuelitas bíblicas, hay familias que invierten en la ganancia de almas, en rutas. Pero mi querido hermano, Dios desea, Jesucristo desea que tú recorras las calles predicando el mensaje del evangelio. Mira, no es suficiente con invertir. El Señor desea que tú salgas a caminar. Él quiere que tú lo hagas. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Jesús le estaba compartiendo la carga que Él tenía. Mira, tú no te vas a dar cuenta de la necesidad que hay hasta que salgas. Desde la comunidad de tu casa tú no te vas a dar cuenta que hay necesidad. Que vaya el pastor y su esposa, que vayan los líderes, que vayan los hermanos. Al cabo yo les di para la gas de la ven. No, hermano. El Señor desea que tú recorras, que tú camines. Amén. La obra de Dios requiere obreros dispuestos a caminar. Ahora dice la Escritura ahí en el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Y qué dice, hermano? Y predicando el evangelio del reino.
predicando, ¿qué, hermanos? El evangelio del reino. Acompáñeme, ponga usted ahí algo para que no, un separador para que no pierda la cita, y acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo recorría las ciudades y las aldeas predicando el evangelio. Ahora, hermano, es bien importante en la Ciudad de México, yo no sé si aquí sucede, hermano, pero en la Ciudad de México hay marchas grandes de iglesias de distintas denominaciones que traen pancartas con un corazón rojo grandote y unas palabras que dicen: Jesús te ama. Y, hermano, Jesús ama al pecador. Pero la gente, hermanos, tiene que escuchar específicamente el mensaje del evangelio. No basta con salir a la calle con una cartulina, un corazón grande y que diga Jesús te ama. No, la gente tiene que escuchar el mensaje del evangelio, porque el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Eso significa que el pecador tiene que escuchar el mensaje del evangelio para que pueda ser salvo. Yo he encontrado gente, hermanos, tocamos la puerta y mira, a veces llegamos, tocamos una puerta y vemos ahí que dice la colonia, dice la calle y tiene un pescadito y dice: aquí somos hijos de Dios. O tiene Juan 3:16. Yo no me conformo, yo toco esa puerta. Y hay gente que dice: ¿quiénes son ustedes? ¿Son testigos de Jehová? No, somos cristianos. Hermano, tampoco me conformo. Yo le digo: mire, la Biblia dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algún día usted y yo vamos a morir. La Biblia nos dice que existen dos lugares en los cuales puede ir nuestra alma después de morir. Existe un lugar llamado el cielo, pero existe otro lugar llamado el infierno. Aclaro, yo nunca he ido al infierno, tampoco he ido al cielo, pero yo creo que esos dos lugares existen porque Jesús, el Hijo de Dios, nacido de María, habló acerca de esos dos lugares. Jesús dijo que el infierno es un lugar de tormento donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si ese lugar llamado el cielo y ese lugar llamado el infierno no existieran, ese tal Jesús fue un mentiroso. ¿Cree usted que Jesús mienta? Dice la gente. No. Bueno, pues entonces la Biblia nos dice que a consecuencia de nuestros pecados merecemos el infierno. Pero que Dios el Padre dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que el día que usted muera, usted pueda tener el regalo de la vida eterna. Hermano, gente que asiste a una iglesia cristiana no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador personal. No son salvos. Usted pregunta a la gente: si muriera el día de hoy, ¿estaría 100% seguro de ir al cielo? La gente dice: no, pero ya me bauticé. Dice: no, pero yo toco el pandero en la iglesia. Porque no han escuchado el mensaje del evangelio. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y predicando el mensaje del evangelio. Jesús desea, hermano, Jesús desea que haya obreros con un corazón dispuesto a caminar y anunciar el mensaje del evangelio. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15 verso 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, que dice, iglesia, sois salvos si no creísteis en vano. Hay gente que ha asistido por años a una iglesia en vano. En vano. ¿Cuánto tiempo usted y yo no duramos en el catolicismo y no teníamos seguridad de vida eterna? ¿Cuánta gente ha muerto con una religión pero sin salvación? Su creencia ha sido en vano, vana totalmente. ¿Cuántas almas, millones de almas murieron y están en el infierno por el COVID-19? Porque no fueron salvos, porque nunca escucharon el mensaje del evangelio. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El pecador tiene que escuchar el mensaje del evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Jesucristo fue a la cruz del Calvario
por nuestros pecados. En esa cruz murió, derramó hasta la última gota de su sangre y fue sepultado para pagar nuestra deuda de pecado. Y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos la vida eterna. ¿Qué es lo que tiene que escuchar el pecador? El mensaje del evangelio para que puedan ser salvos. Amén, hermanos. El apóstol Pablo escribió: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas son las buenas noticias que por fe en el evangelio de Cristo hay salvación y vida eterna en el cielo. El apóstol Pablo dijo, como está escrito, abordando el Antiguo Testamento: puesto que desde tiempos antiguos Dios desea que su pueblo anuncie su salvación a todo el mundo. Allá en el libro de Isaías, no vaya ahí, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. No debería de existir un gozo más grande en la vida de un cristiano que el gozo que se experimenta cuando guías a un pecador a los pies del Señor Jesucristo. No debería de haber un gozo más grande que el gozo que se experimenta cuando usted personalmente guía a una persona a los pies de Jesucristo. Si usted no ha experimentado ese gozo, usted debería de experimentarlo. Pastores, que yo no sé ganar almas. Salga a ganar almas y ahí usted va a aprender a ganar almas. Hay iglesias y qué bien por eso, se da un discipulado, un entrenamiento, pero hermano, el mejor entrenamiento está allá afuera. Allá está el entrenamiento. Hay iglesias, hermano, yo he dado entrenamiento, doy un taller de ganadores de almas, hermano, pero no existe un mejor entrenamiento que salir allá afuera y ganar un alma para Cristo, hermano. Debes disponer tu corazón, hermano. No debe de haber en tu corazón el decir: ay, que vayan los demás hermanos, yo no voy a ir, es que a mí me da pena. Ay, es que yo casi no se me dan las palabras. Hermano, para el chisme éramos bien buenos. Para el chisme, para el cotorreo ahí con los amigos, con los compadres, agarramos hasta carcajadas, estábamos ahí. Te empinabas la cerveza ahí en medio de los amigos, ¿te acuerdas? Y ahora no les quieres hablar de Jesús. Amén. No debería de existir un gozo más grande en la vida de un cristiano que el gozo que se experimenta cuando guías a un pecador a los pies de Jesucristo y él es salvo. Dice la Biblia que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Cantar a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras. El evangelio de Cristo debe de llegar a todas las ciudades y pueblos del mundo, mi querido hermano. ¿Sabías tú que la Coca-Cola está en todo el mundo? Si la Coca-Cola está en todo el mundo, ¿por qué el evangelio aún no ha llegado a todo el mundo? Cuando el evangelio debería de llegar hasta el último rincón de la tierra. Quizás tus pies, quizás mis pies no pueden ir al África, no pueden ir al Ecuador, no pueden ir a China, no pueden ir a otros países. Pero sabes una cosa, nuestros pesos, nuestro dinero, nuestra ofrenda misionera puede hacer que los pies de un hombre dispuesto a caminar vayan a Ecuador, vayan a Chile, vayan a Cuba, vayan a esos lugares donde usted y yo no podemos ir, pero nuestro dinero sí puede poner los pies de un misionero en esos lugares. La ofrenda misionera, hermanos, es de mucha bendición. Cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación. No solo en las reuniones de ganar almas debemos predicar el evangelio, debemos de predicar a Cristo en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en donde quiera, hermanos. Amén. Dice: cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación. Ve conmigo al libro de los Hechos, por favor. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 5. Verso 42. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Dice la escritura, léalo conmigo a la cuenta de 3, 2, 3. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia primitiva, hermano, muchas denominaciones dicen que la iglesia nació el día del Pentecostés. Eso es falso.
La iglesia nació cuando Jesús llamó 12 hombres. Llamó a esos 12 hombres. Entrenó a esos 12 hombres. Cuando Jesús ascendió a los cielos había 120 personas. La iglesia era de 120. Y los 12. El día del Pentecostés, dice la Escritura, al día del Pentecostés se le llama el florecimiento de la iglesia. 3,000 personas salvas y bautizadas. ¿Sabes por qué hubo 3,000 personas salvas y bautizadas? Porque esos 120 hicieron su trabajo. Porque esos 120 no se quedaron sentados. Porque esos 120 no fueron indiferentes. Dice la Biblia que tenían favor con todo el pueblo. Esos 120 salieron a predicar el mensaje del evangelio, y el día del Pentecostés hubo 3,000 personas salvas y bautizadas. ¿Por qué? Porque esa pequeña iglesia de 120 miembros hizo bien su trabajo. ¿Sabía usted que estamos fallando? ¿Sabía usted que no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer? La iglesia del libro de los Hechos, nuestro modelo a seguir. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La obra de Dios necesita obreros dispuestos a caminar y a predicar el mensaje del evangelio, que es el amor de Dios a través de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Porque de tal manera amó Dios a Irma. ¿Dónde está Irma? Porque de tal manera amó Dios a Irma, tanto la amó que dio a su Hijo Jesucristo en sacrificio en la cruz del Calvario, donde derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Y para qué tanto dolor? ¿Y para qué tanto sacrificio? Para que si Irma cree en él, no se pierde las llamas eternas del infierno por su pecado, mas tenga vida eterna en el cielo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a Irma, sino para que Irma sea salvada por él. Si Irma cree, no es condenada. Pero si Irma no cree, ya ha sido condenada porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Irma, en esta noche, acepta a Jesús como tu Salvador personal. Irma, usted debe de reconocer que ese lugar llamado el infierno sí existe, y que usted merece ir a ese lugar, porque es pecadora igual que todos nosotros. Pero usted debe de creer, Irma, que Dios el Padre en su gran amor y en su infinita misericordia mandó a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, donde derramó hasta la última gota de su sangre para darle, Irma, el perdón de sus pecados, la vida eterna en el reino de los cielos. Y si usted acepta a Jesús en su corazón como su Salvador personal, Él le da a usted la vida eterna. Acepte a Jesús como su Salvador personal. Posteriormente, acepte llevar a cabo el siguiente paso de obediencia, que es el bautismo. Cuando una persona, cuando un pecador acepta a Jesús como su Salvador personal, tiene que hacer pública su fe delante de los hombres. Le voy a decir por qué. Porque el bautismo es la evidencia externa de una fe interna. Una vez más, el bautismo es una evidencia externa de una fe interna. Cuando una persona se bautiza, está dando a conocer externamente que aquí adentro tiene a Jesús, que aceptó a Jesús como su Salvador personal. Así es que, Irma, si usted el día de hoy acepta a Jesús como su Salvador personal y hay agua en el bautisterio, bautícese. Dígale a todos los hermanos, haga pública su fe. Yo he creído en Jesús como mi Salvador personal. Yo lo he aceptado. El día que yo muera voy al cielo, no porque yo sea una buena persona, sino porque yo he aceptado a Jesús como mi Salvador personal. Y quiero que todo el mundo se dé cuenta que yo soy una hija de Dios. Y en ese bautismo se va a simbolizar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. La muerte a una vida pasada y la resurrección a una vida nueva. ¿Irma le gustaría andar en vida nueva? Gloria sea al Señor. Entonces Irma tiene que aceptar a Jesús como su Salvador personal y bautizarse. Y va a andar en vida nueva. ¿Cuántos pecadores sin Cristo en el COVID-19 murieron y están en el infierno? ¿Cuántos amigos, familiares, vecinos? Oye, que se llevaron al vecino, que lo entubaron. ¿Cómo es posible? Si lo vi la semana pasada, lo saludé, estuve platicando con él.
¿Y sabe qué dice el cristiano? Y no le prediqué. Y no le hablé de Jesús. Nunca le di un folleto. Murió y se fue al infierno. En la Ciudad de México se hizo un caos. Le entregaban a la gente ya nada más una cajita con las cenizas. Y a veces ni siquiera eran las de su difunto. Tenían que velar o tenían que hacer una ceremonia por las cenizas que no eran de él, pero decían, bueno, pues si las de mi familiar las tiene otro, Dios quiere y le den sepultura a esas cenizas. Se hizo un caos en la Ciudad de México. En ese Hospital de las Américas, donde nosotros vamos a repartir tortas y café todos los viernes, en ese hospital se metió la gente a la fuerza, porque llevaban ahí semanas y no les daban informes de sus familiares. Cuando se metieron a la fuerza se dieron cuenta que todas las áreas del hospital estaban llenas de cadáveres. Llenas de cadáveres. La gente se metió, golpearon a los médicos, golpearon a los enfermeros, sacaron sus cuerpos, se los llevaron a casa sin hacer ningún trámite, y muchas de esas personas que se metieron se contagiaron y también se murieron. ¿Y sabes qué decimos? La mies es mucha y los obreros pocos. Millones de almas se fueron al infierno. ¿Y qué hay de los cristianos? ¿Qué estamos haciendo? En el año de la muerte el Señor nos permitió vivir. En el año de la enfermedad el Señor nos ha dado la sanidad. En el año de la escasez Él nos proveyó de sustento y abrigo. Y sabes una cosa, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Él quiere que usted y yo le sirvamos. Amén. Él quiere que usted y yo le sirvamos, si no, ¿para qué nos dejó? Número 2, la obra de Dios necesita obreros que vean la necesidad de salvación del pecador con los ojos de Jesús. Regrese conmigo a Mateo, por favor. Capítulo 9, verso 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y que dice, y al ver las multitudes. Necesitamos ver con los ojos de Jesucristo a las multitudes, hermano. Ahora, ¿por qué necesitamos ver con los ojos de Jesús a las multitudes? Amén. ¿Por qué necesitamos verlas? Acompáñame bien rápido ahí a Lucas 10. Lucas 10. No pierda su lugar porque vamos a regresar a Mateo. Lucas capítulo 10. Usted y yo sí vemos las multitudes, pero desafortunadamente, hermanos, como cristianos no estamos viendo a las multitudes como Jesús las ve. Ahorita aquí en esta parte de la escritura nos vamos a dar cuenta cómo es que nosotros desafortunadamente estamos viendo a las multitudes. 10:25, por favor. Lucas 10:25. ¿Lo tenemos ahí? Dice la escritura, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre sabía lo que decía la ley. ¿Te das cuenta? Porque le dice, él le dijo, Jesús le hizo dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre le respondió. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Conocía el mandamiento? Sí lo conocía. Conocía el mandamiento. Amén. La iglesia de hoy en día, hermanos, dice la escritura en el verso 28, dice la escritura, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿qué dijo? ¿Sabía quién era su prójimo o no sabía? Sabía quién era su prójimo. Entonces, ¿por qué le dijo a Jesús, quién es mi prójimo? Te voy a decir por qué. Este hombre quería justificarse a sí mismo. La hermana dio unos versículos acerca del amor. Yo escuché que la hermana dio unos versículos acerca del amor. Mira, hermano, dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Yo me amé tanto, tanto me amé, que tomé la decisión personal de aceptar a Jesús como mi Salvador personal para no ir al infierno. Porque me amé. ¿Estás ahí, hermano? Tanto me amé a mí mismo que yo dije, yo no quiero ir al infierno. Tanto me amé que tomé la decisión de aceptar a Jesús para no ir al infierno. Por amor a mí mismo. Ahora, ese mismo amor yo lo tengo que aplicar con el prójimo. Pero somos egoístas, iglesia. Es que como yo ya voy al cielo, hay los demás que se vayan al infierno. Hay que vaya el pastor y su esposa. Hay que vayan los hermanos. ¿Yo por qué voy a ir? ¿Estás ahí, hermano? ¿Sabía o no sabía quién era su prójimo? Sí sabía, pero estaba cometiendo un grave pecado que muchos cristianos cometemos hoy en día, y es el pecado, hermanos, de la indiferencia. Este hombre era indiferente. La indiferencia es el estado de ánimo propio del que no se siente inclinado a mitigar la necesidad de un menesteroso, de un necesitado. En otras palabras, saber que las almas están yendo al infierno y no hacer nada para salvarlas. Un ateo, hermanos, un ateo, el ateo es el que niega radicalmente la existencia de Dios. Un ateo dijo, si yo creyera en ese tal Jesús, y si yo creyera que ese lugar llamado el infierno existe y que Jesús puede salvar, yo aceptaría a Jesús como mi Salvador personal. Le hablaría a mi madre de Jesús, a mi padre, a mis hermanos, a mis vecinos. Le hablaría a todo el mundo de Jesús. Pero como yo no creo en Jesús, tampoco creo en el infierno, me da lo mismo. Pregunta, iglesia, ¿tú crees en el infierno? ¿Usted cree en Jesús? ¿Por qué no estamos haciendo nada? Yo sabía que el mensaje iba a ser así como que ¿estás ahí, hermano? Un ateo dijo estas cosas. ¿Sabías tú que la iglesia está violando el mandamiento de ir y hacer discípulos? Porque, hermano, no es opcional, es un mandamiento. No tiene nada que ver ir con ir. ¿Cuál es su nombre, joven? Santiago. Yo le puedo decir a Santiago, oye, Santiago, ¿quieres ir a ganar almas? ¿Puedes ir a ganar almas? Le estoy dando la opción. Él puede decir, no puedo. Pero si yo le digo, id. ¿Sabías tú que id es una orden militar? Imagínate que un general en el ejército le diga a uno de sus soldados, id a ese monte, a ese cerro, para que protejas a tus amigos, a los demás, a tus demás compañeros, id. Y que diga, no puedo, no quiero. ¿Qué crees tú que le pasaría? ¿Qué querrá hacer el Señor con nosotros? Porque, hermanos, no es opcional, no es quieres ir, puedes ir, es un mandamiento. Amén, hermanos. El Señor, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dijo que prediques la palabra, que instes, que ruegues. Instar, hermanos, es rogar. Es hablarle a la gente de Cristo, es decirle a la gente que Jesús los ama, que el infierno está abierto para tragarlo y las llamas del infierno para torturarlo. Dentro y fuera de tiempo, con pandemia y sin pandemia. Amén. Porque, hermano, la iglesia metió la cabeza en el hoyo como las avestruces. Y no predicamos, dejamos de predicar como lo estábamos haciendo el mensaje del evangelio. Y muchas almas se nos fueron de las manos. Las reuniones para ganar almas, las más vacías. En las escuelitas bíblicas los cristianos brillan por su ausencia. La ofrenda misionera ha disminuido. La iglesia está cayendo en la indiferencia. Y la indiferencia, mi querido hermano, es apostasía. Pastor, la indiferencia es apostasía. Y estamos cayendo, dije estamos, hermano, porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Allí en el verso 30 y 31, hermanos, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre, escuche esto, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ¿quién? De ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Estás ahí, hermano? Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole,
¿Sí recuerdas que dice la Escritura? Y Jesús, al ver las multitudes, aquí vamos a ver a dos hombres que vieron a una persona golpeada, media muerta, lo vieron, pero no hicieron nada. Dice la Escritura, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, hermano, ¿quién era el levita y el sacerdote? Eran los expertos en la ley, los que ministraban en el templo, los que asistían fielmente, los ujieres, los de la rondalla, los de la orquesta, el que toca el piano, el tesorero. Eran de los principales. Pero lo vieron y pasaron de largo. Y a veces actuamos así, hermano. Vemos, pasamos de largo. Excusas, ponemos excusas, hermanos. ¿Estás ahí? Dice la Escritura, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Dice Proverbios, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para... Hermano, tú puedes venir a una reunión de ganar almas si no vienes. Ay, pastor, es que yo trabajo y viera cómo llego bien cansado los sábados. Yo no puedo. Hay que vayan los demás. Pero si te acuerdas cuando andábamos en el mundo y nos aventábamos unas pachangotas. Pero el día lunes éramos bien responsables. Nos íbamos a la chamba hasta crudos. Así nos íbamos. Desvelados. Y a la obra de Dios a veces no le queremos atorar. Excusas, excusas y más excusas. Amén. El pecador necesita el evangelio de Jesucristo y el cristiano salvo por la gracia de Jesucristo es el único que tiene el poder para presentárselo. Somos, hermano, los únicos. Testigo de Jehová no gana almas, las pierde. Dice la Biblia que el testigo verdadero libra las almas. El testigo verdadero libra las almas. Número 3, hermanos. La obra de Dios necesita obreros compasivos. Dice la Escritura, no pierdas su lugar en Lucas, vamos a regresar ahí, en esa historia, pero vaya conmigo a Mateo. Mateo 9, 35 y 36, leo el 35 y 36 para no perder la conexión. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hermano, cuando el cristiano ve con los ojos de Jesús, algo sucede aquí. Cuando el cristiano ve al pecador con los ojos de Jesús, algo sucede aquí. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder aquí? Compasión. Compasión. Hermano, compasión no es lástima. La lástima es ver y, ay, pobrecito. La compasión es ver, sentir lástima y que ese sentir de lástima nos lleve a hacer algo por esa persona. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Es por eso, hermano, que en la obra de Dios necesita obreros compasivos, obreros que sientan algo aquí al ver las multitudes. Sencillamente, hermano, párate aquí en lo alto de la iglesia y vas a ver lleno de casas. Y ¿sabes qué podemos decir? Hasta allá no hemos llegado. Hace falta una ruta que venga de allá, pastor. Porque, oiga, pastor, ya cubrimos hasta allá, hasta donde alcanzan a ver nuestros ojos. No, pues hasta allá tenemos que ir. Pero tenemos que ver con los ojos de Jesús y tener compasión, hermano. La compasión es un sentimiento de lástima que te introduce en el dolor, la tristeza y la necesidad de alguien y te impulsa a hacer algo por esa persona. Esa es la compasión, hermano. Tener lástima, y esa lástima me lleva a hacer algo. Quiero compartirte esto. Dios tiene un deseo. Dice la Biblia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios tiene un deseo. Él quiere que todos los hombres sean salvos.
Y ese deseo Él lo quiere satisfacer usándole a usted y usándome a mí. Él tiene un deseo. Llévate esto en tu mente, en tu corazón. Dios tiene un deseo, que todos los hombres sean salvos, y Él me quiere usar a mí. Amén. Él quiere que yo vaya, Él quiere que yo lo haga. Amén, hermanos. Amén. Ahí en el verso 33 de Lucas, regresa a Lucas, por favor. 10:33. Voy a leer 31 para no perder conexión. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, vamos a leer el 33 todos juntos, 2, 3. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. El resultado de la compasión es la misericordia. Misericordia es hacer lo recto y justo con aquel que padece necesidad, sin titubear, sin pensar, mi hermano. La misericordia es una cualidad divina de Dios y una acción de la naturaleza misma de Dios, hermano. Y si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo del Señor, y dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, si nosotros vemos las multitudes con los ojos de Jesús y tenemos compasión de las multitudes, hermano, ¿sabe usted qué va a haber en nosotros? Misericordia. El deseo de hacer algo. Amén, hermanos. Verso 30, dice la escritura una vez más: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ¿quién? De ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Este hombre herido y medio muerto representa al pecador sin Cristo. Los ladrones representan a Satanás, el cual le ha robado al hombre su identidad. Satanás le roba al hombre su identidad. Allá en esa esquina vive Juan Pérez, pero como es un alcohólico, ha dejado de ser Juan Pérez y ahora es el borracho de la esquina. Allá en aquella otra vivienda vive José Luis Hernández, un joven llamado José Luis Hernández, pero como es un marihuano, ha dejado de ser José Luis Hernández y ahora es el marihuanito de la esquina. Porque Satanás roba la identidad de los hombres. La Biblia omite el nombre de este hombre, pero dice la Biblia que lo golpearon ladrones y lo dejaron ahí medio muerto. Este hombre que está ahí medio muerto representa al pecador que sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Esos ladrones representan a Satanás, el cual roba la identidad del hombre. Roba la dignidad, roba la pureza, roba su varón moral. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados y alguien tiene que darle vida, hermanos. Alguien tiene que darle vida. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alguien les tiene que hablar de Jesús. Verso 34, dice la escritura, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y que dice, hermanos, y cuidó de él. El aceite representa el evangelio de Cristo, el vino representa la preciosa sangre de Jesucristo y el mesón representa la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que ir a hacer, hermano? Darles el aceite, el mensaje del evangelio. Limpiar sus heridas con vino, decirles que la sangre de Jesucristo les limpia de sus pecados. Traerlos al mesón, traerlos a la iglesia. Este es el mesón, hermanos. Amén. Este es el mesón. 34 y 35. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, escuche esto, hermano, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Invirtió su propio dinero para hacer bendición a este hombre necesitado. ¿Puedes imaginar? Sacó y le dio, le dijo, cuídame, y si algo, yo te lo voy a pagar. ¿Sabes qué hizo este hombre? Invirtió en la obra de Dios. Su propio dinero lo invirtió.
Pastor, usted dijo que necesitamos otra ven. Ahí está. Vamos a comprar esa ven. Necesitamos ir más allá de donde miran nuestros ojos, a llenar esa ven y traerla a la iglesia llena de gente. Necesitamos invertir, hermanos, en la obra de Dios. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos, hermano? Porque no vemos más allá de nuestras narices. Porque no somos obreros dispuestos a caminar. Porque no somos obreros que ven con los ojos de Jesús. No somos obreros compasivos. Como yo ya estoy en la iglesia, yo ya soy salvo, hay los demás que rueden. Y ese no es el sentir de Jesús. Amén, hermanos. Invirtió su propio dinero para hacer bendición a este hombre necesitado. Regrese. Verso 35. ¿Estamos ahí? Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora Jesús le hace una pregunta. ¿Quién pues de estos 3? Mira, te voy a leer desde el 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le preguntó: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve. Mira, cuando este hombre respondió la pregunta, Jesús dijo: ya la agarraste. Ahora ve. ¿Ya la agarraste? ¿Ya la agarraste? ¿Por aquí ya la agarraste? Pues ve y haz tú lo mismo. ¿De este lado ya la agarraste? ¿Ya la agarraste, hermano? Pues ve y haz tú lo mismo. Sencilla la cosa, hermano. Ahora, Jesús se lo explicó con manzanas. Así le dijo: ¿no sabes quién es tu prójimo? Ahí te va. Y bien sabio dijo: ¿quién pues de los 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y como era intérprete, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Recuerdas cuando llegó un ganador de almas? Quizás fue el pastor, quizás fue un ganador de almas que llegó a tu casa, tocó tu puerta. ¿Y sabes por qué llegó a tu casa? Porque con el corazón de Jesús tomó la decisión de recorrer calles, caminar calles, cansarse sus pies. Te dio con los ojos de Jesús, tuvo misericordia de ti, te dio el evangelio, fuiste salvo y por eso estás aquí. Solamente, hermanos, es gratitud. Dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Solamente es hacer eso, hermano. Hacer tesoros en el cielo, dice la Biblia. Ya no vamos a ir a esa cita. Hermano, invierte en la obra misionera para que más gente sea salva. Amén. Invierte en el transporte de tu ruta, invierte en un taxi para traer invitados a la iglesia, invierte en escuelitas bíblicas para que niños, adultos sean salvos, bautizados y se añadan a la iglesia. Pídele a Dios que te dé un corazón compasivo, hermano, porque es lo que más necesita la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Un corazón compasivo, hermano. Que sintamos dolor. Número 1, la obra de Dios necesita obreros dispuestos a caminar. Número 2, la obra de Dios necesita obreros con visión celestial. Número 3, la obra de Dios necesita obreros con un corazón compasivo. Y número 4, ya terminé, la obra de Dios necesita obreros de oración. Regresa a Mateo.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y le hizo falta ahí flojos, pocos y flojos. Pero no dice flojos, nomás dice pocos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Verso 38: rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La obra de Dios, hermanos, necesita obreros de oración. Amén, hermano. Pero no un obrero que diga: Señor, envía obreros, que alguien se levante, Señor, y que vaya con el pastor. No, Señor, equípame. Yo quiero ser ese obrero. Yo quiero ir con los hermanos. Yo quiero gozarme, ver gente aceptando a Jesús como Salvador personal. Yo, Señor, he aquí, envíame a mí. Y en esta noche, tú debes de tomar una decisión. Si tú nunca has salido o has dejado de hacerlo, haz un compromiso con Dios. Porque el Señor dijo claramente: ve y haz tú lo mismo. Quizás antes lo hacías y has dejado de hacerlo. Quizás nunca lo has hecho, pero la agarraste. Ve y haz tú lo mismo. ¿Quién diría en esta noche: yo quiero hacer un compromiso con Dios? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Hay un altar grande, mira. Un altar grande, un altar bello. ¿Por qué no dejas tu lugar y pasas al altar? Deja tu lugar. Deja tu lugar, ven aquí al altar. Vamos a hacer un compromiso con el Señor. Oh Señor, si el Señor habló a tu vida, cierra tus ojos. Nadie mirando. El Señor habló a tu vida. ¿Por qué no dejas tu lugar y pasas aquí a este altar? Deja tu lugar, deja tu lugar. Deja tu lugar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ojos cerrados, nadie mirando. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué no dejas tu lugar y pasas al altar? No te resistas. Mira que el Señor habló a tu vida, habló a tu corazón. Quizás hace tiempo tú eras un ganador de almas y has dejado de hacerlo. El Señor quiere que una vez más te vuelvas a comprometer con Él. Quizás nunca lo has hecho y el Señor desea que tú te incorpores a ser un ganador de almas. La Biblia dice que a consecuencia de nuestros pecados merecemos el infierno, pero que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. ¿Quién levantaría su mano? ¿Quién diría en esta tarde: si yo muriera el día de hoy, tengo la seguridad al 100% de ir al cielo? Levante su mano. Soy salvo por la gracia del Señor. Levante su mano. Gloria a Dios. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien que diga: si yo muriera el día de hoy, yo no sé a dónde iría mi alma? Si la Biblia dice que a consecuencia de mis pecados merezco el infierno, yo no quiero ir a ese lugar. Yo quiero que alguien me explique cómo puedo ser salvo. Levante su mano. Yo quiero que alguien me explique. Levante su mano. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Déjanos ver tu mano para orar por ti. Amén. Ojos cerrados, nadie mirando. Pastor, ojos cerrados. Habrá alguien así entre nosotros que diría: pastor, yo no sé dónde iría mi alma. Yo no estoy seguro, de verdad, yo no estoy, pero yo no quiero terminar en el infierno. Aquí está mi mano, ore por mí. Yo necesito a Cristo en mi corazón, yo necesito a Cristo en mi vida. Aquí está mi mano, ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? Bien, vamos a orar todos orando. Señor, aquí estamos delante de tu presencia
El mensaje ha sido clarísimo, Señor. Hemos sido, en verdad, mi Dios, confrontados no por el predicador, por tu palabra, Señor. En verdad hemos sido llamados, retados de una manera tan evidente, tan clara, que no podemos evadirnos, no podemos excusarnos más. ¿Qué argumentos presentar delante de ti con todo esto que tenemos? A veces, Señor, pensamos que eso de ganar almas es difícil, eso es complicado, eso es algo que solamente compete al pastor, pero en realidad hemos visto que es bien fácil. La experiencia, mi Dios, de ganar un alma para ti no tiene precio. Y por favor te ruego, Señor, de todo mi corazón, que despiertes en el corazón de esta amada iglesia el deseo de alcanzar a más gente para Cristo. No para nosotros, no para la iglesia. Sí nos gustaría ver más gente, pero principalmente gente salva, redimida por la preciosa sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Señor, te pido que ardan nuestros corazones por las almas, por nuestra colonia, por nuestro entorno, por nuestro alrededor. Te suplico, Señor, que despiertes esto en cada corazón de mis hermanos. Despierta, mi Dios, y que esto no quede ahí, mi Dios. No quedemos en paz hasta no hacer algo más por ti, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por tocar nuestros corazones. Gracias, Señor, porque aún tienes compasión por nosotros, porque siendo malos, sigue siendo bueno con nosotros, Señor. Gracias, oh Señor, por todo lo que hoy hemos recibido. En verdad, te estamos agradecidos. Nos hacía falta un recordatorio así, Señor. Y Padre, recibe la honra y la gloria que es debida a tu nombre, y que tu iglesia, mi Dios, sigamos adelante haciendo la buena obra a la cual nos has llamado. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor.